Un saludo a todos ustedes, estudiantes del noveno grado. En este momento vamos a observar los contenidos para la semana 13 en esta fase 3 y pongamos más atención de la página 130 a la página 134. Veníamos estudiando entonces esta unidad denominada Teorema de Pitágoras. Primero que nada, siempre motivarles a que investiguen biografías. Para este tema, la biografía importante sería Pitágoras de Samos. Así se llama, ¿verdad? Aparece en la portada de esta unidad. Bueno, y aquí, en el problema inicial, podemos leerlo y nos habla del triángulo ABC. Observemos el triángulo ABC y que del lado C hasta A es lo que se va a llamar B. Del lado A hasta B se va a llamar C y aquí el otro lado que se llama A. En pocas palabras, el lado recibe el nombre opuesto al vértice. Miren, ángulo C, lado C, el que está enfrente. Ángulo A le queda enfrente el lado A. Y ángulo B le queda enfrente el lado B. Y me pide que demuestre, aquí dice, demuestra que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Eso se llama teorema de Pitágoras, lo que está ahorita subrayado en celeste. Y ahí se puede leer de otra manera. Los cuadrados de los catetos son igual al cuadrado de la hipotenusa, que es una forma de decir el teorema de Pitágoras. Muy bien. Se puede hacer la demostración a partir de ese triángulo rectángulo, formar un cuadrado. Lo que estábamos viendo en la semana 12. En el video de la semana 12 podemos ver ese tema. Y aquí está, ¿verdad? Un cuadrado dentro de un cuadrado mayor. Y entonces ver que a partir del área de estos 4 triángulos, yo puedo llegar a despejar y formar el teorema de Pitágoras. Esa parte demostrativa la pueden leer, no hay problema. Y quedarnos con lo que va a ser el teorema de Pitágoras. Aquí nos dice algo importante. El triángulo rectángulo puede tener cualquier forma, no necesariamente la tradicional, que es esta, ¿verdad? Y el ángulo recto en la parte horizontal. No. Puede estar dibujado en diferentes maneras. Lo que nos interesa es que tenga este cuadrito. Media vez tenga el cuadrito, yo sé que eso es un triángulo rectángulo. Y que el lado que está enfrente del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Que no se nos olvide eso. Bueno, aquí dice, verifica que el teorema de Pitágoras se cumple en los siguientes triángulos. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues lo vamos a comprobar elevando al cuadrado cada cantidad. Pero ¿el cuadrado de quiénes? Los dos catetos al cuadrado sumados tienen que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Vamos a ver si se cumple para el número 1. 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. Entonces 4 más 1 es 5. Y la hipotenusa al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado, es 5, ¿verdad? Entonces en el A se cumple el teorema de Pitágoras. Y lo mismo van a comprobarme en los otros triángulos. Veamos en el B si se cumple también. Lo que se hace es elevar al cuadrado. ¿Qué me van a escribir en la primera línea? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Igual al cuadrado de la raíz cuadrada de 13. O raíz cuadrada de 13 y todo entre paréntesis al cuadrado. ¿Verdad? Eso es lo que iría en la primera línea. Cada uno de estos números al cuadrado. Muy bien, en la segunda línea lo desarrollan. 2 al cuadrado es 4 más
9, que es el resultado de 3 al cuadrado. Y esto es igual a 13 ya sin nada, porque el índice se va a eliminar con el exponente 2. Y en la tercera línea, 9 más 4 es 13. 13 igual 13. Entonces en el B me escriben, se cumple el teorema de Pitágoras. Y el C, ese lo van a hacer ustedes. Bueno, luego viene otra vez en la página 131 un contenido que estudiamos antes y que es bien importante tenerlo presente, como lo es cuando eran semejantes los diferentes lados, ¿verdad? Semejantes entre los triángulos, por ejemplo. ¿Cuáles criterios eran? Los criterios, ¿verdad? Lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Bueno, es importante que lo podamos establecer ahora con el teorema de Pitágoras. Ahí les hacen una demostración interesante de este tema. Lo pueden leer y lo podemos comprender separando los dos triángulos. Miren, ahí se pueden separar. Aquí dice que forman ángulos de 90, ¿verdad? Porque esta línea roja es una mediatriz. Y como es una mediatriz o altura, por esa razón puedo decir que ahí forman ángulos de 90 grados. Y puedo ir calculando la proporcionalidad y los ángulos congruentes. Al hacer esa forma, puedo hallar la semejanza para demostrar el teorema de Pitágoras. Esa demostración es un poco más de leerla y de ver cómo se puede utilizar temas de unidades anteriores en este tema del teorema de Pitágoras. Y con páginas de colores, les voy a pedir que realicen estas secuencias, si es posible los mismos colores de las páginas. ¿Para qué? Para ir demostrando cómo el cuadrado de los catetos efectivamente es el área del cuadrado de la hipotenusa. Ese es el objetivo que nos proponen estos recortes. Entonces estos recortes ustedes los hacen con páginas de colores, ¿verdad? Eso no es un trabajo matemático, por así decirlo, sino que es un trabajo gráfico, un trabajo utilizando material, ¿verdad? En este caso, páginas de colores y su tijera, ¿verdad? Para verificar con área específicamente el teorema de Pitágoras. Vaya, entonces vamos a continuar con la página 132, la información que se nos pide. En algunos temas vemos que ya conocemos la hipotenusa y el cateto. En ese caso, la incógnita es encontrar el otro cateto. Entonces, lo que se hace es despejar la fórmula del teorema de Pitágoras. Vamos a ver cómo se presenta en la solución. Conocemos el valor de B, no conocemos el valor del cateto A, y sí conocemos el valor de C o de la hipotenusa. Entonces, para hallar solamente A cuadrado, lo que se va a hacer es despejar, ¿verdad? Esto es una ecuación. Entonces, como ya sabemos trabajar ecuaciones, este 3 al cuadrado que está sumando pasa al otro miembro a restar. Entonces, ¿qué vamos a tener? 7 cuadrado menos 3 al cuadrado. Esta podemos decir que es la fórmula para encontrar cualquier cateto, ya sea el cateto A o el cateto B. ¿Cuál es la fórmula? A la hipotenusa al cuadrado le voy a restar el otro cateto al cuadrado que sí conozco, ¿verdad? Y así lo encontramos. Respuesta, 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado, pues da 40. Y esa raíz cuadrada de 40, ustedes ya saben cómo sacarla de allí.
Se descompone el 40, mitad, mitad, tercera, lo que tenga, ¿verdad? En este caso 40 solo tiene mitad y quinta. Lo descomponen y lo que quedaría al final es 2 raíz cuadrada de 10, que sería la medida del otro cateto. Vaya, ese es el objetivo de esta página. Aquí está, miren. Si quiero hallar la hipotenusa se encuentra sumando los dos catetos al cuadrado, ¿ve? Y para eliminar el cuadrado de la hipotenusa, pues se saca raíz cuadrada. ¿Qué pasa si quiero hallar catetos? Entonces no es una suma, sino que una resta. A la hipotenusa le voy a restar el cateto conocido. Eso es lo que tengo que hacer. Y aquí ya nos manda a que lo hagamos encontrando valores de incógnitas. O más bien, trabajando con incógnitas, el proceso va a ser el mismo. Y aquí sabe, x, a y x más 1. ¿Cómo va a ser el proceso? Bueno, pues vamos a restarle a la hipotenusa el otro cateto conocido, ¿verdad? X más 1 al cuadrado, le voy a restar x conocido. Y ahí voy a empezar a hacer un proceso algebraico que ya conozco, porque yo sé que el cuadrado de dos cantidades se desarrolla la primera cantidad al cuadrado más el doble producto de las dos cantidades más la segunda al cuadrado. ¿Cómo se llama eso? Producto notable, y lo vimos en la unidad 1 de este 9º grado. Entonces aquí se utiliza, ¿verdad? Se utiliza ese desarrollo, ¿ves? Que es el desarrollo de un binomio al cuadrado y un producto notable. Menos el x cuadrado, ¿ve? Y lo que nos queda es 2x más 1, que se le saca raíz, y ese sería el valor de este cateto desconocido, que queda en términos de x. Vaya, ustedes van a encontrar los valores, ¿verdad? Los valores acá de estas partes. Miren, ¿qué es la cantidad que falta? La cantidad que falta es un cateto. Cateto. Vaya. 10 al cuadrado, raíz cuadrada de 10. Todo al cuadrado menos 1. ¿Cómo me va a dar la respuesta? La respuesta me va a dar 10 menos 1, 9. ¿Verdad? La raíz cuadrada de 9 es 3. O sea que este cateto desconocido vale 3. Esa sería la solución. Bueno, estos problemas utilizando el teorema de Pitágoras se pueden resolver siempre y cuando yo tenga clara la fórmula. Si quiero hallar la hipotenusa, sumo los cuadrados de los catetos. Si quiero hallar catetos, resto al cuadrado de la hipotenusa el cuadrado del otro cateto. Y ahí me lo presento ordenadito, cómo calcular ese valor de la hipotenusa. Y utilizando siempre la proporcionalidad. Vaya, voy a dedicarme a esta última parte. En este número 1, me dice, determina la medida de la diagonal AC. Todo eso. Yo sé que AC va a ser el doble que este pedacito. Aquí pónganle el punto O, si quieren. Pueden ponerle aquí el puntito O. Y vamos a ver solamente un triángulo. ¿Cuál triángulo? Este que va de C a D. Y aquí pongámosle en este puntito la letra O. Pueden ponerle la letra O la otra letra que les guste. Y entonces vean solo el triángulo que vean. Solo vean ese triángulo. Cateto, raíz de 5. Hipotenusa, 4. Y quiero hallar la medida del otro cateto. ¿Cómo voy a hallarla? Elevando al cuadrado el 5. ¿Verdad? Elevando al cuadrado el 4. Pero acuérdense que es la hipotenusa al cuadrado, esta hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto también al cuadrado.
4 al cuadrado es 16. Y le vamos a restar 5. Porque el cuadrado de la hipotenusa, pues, bueno, el cuadrado se elimina con esta raíz cuadrada. Entonces, ¿qué me queda del cateto? Solamente el número 5. Entonces, 16 menos 5 es 11. La respuesta aquí es raíz cuadrada de 11, ¿verdad? Raíz cuadrada de 11. Y esta respuesta sería 2 veces, porque aquí estamos hasta este puntito, ¿ven? Hasta allí es la respuesta de raíz cuadrada de 11. Pero como es el doble, ustedes me dejan como respuesta 2 raíz cuadrada de 11. Oigan, 2 raíz cuadrada de 11. Eso lo van a ir trabajando despacio para que puedan ir encontrando la solución. Y vamos a finalizar esta semana con la página 134, que ya es una introducción a este tema que se llaman triángulos notables, ¿verdad? Triángulos notables. Y esto de los triángulos notables ya nos habla peculiarmente de ángulos de 30, 60 y 45 grados. Esos son triángulos notables. Miren, aquí ves, se parte un cuadrado que se forma un ángulo de 90 y dos ángulos de 45 grados. Y esta otra forma ángulos de 30 y de 60 grados. Y así sucesivamente vamos a ver el primer triángulo notable, ¿verdad? Que es el de 45 grados. Miren, estos son valores estándares. Siempre serían estos valores. Los dos catetos miden 1 y la hipotenusa raíz cuadrada de 2. Esos valores vienen del teorema de Pitágoras. Entonces, ese es el primer triángulo notable que vamos a tener en cuenta. ¿Cuál es el otro triángulo notable que vamos a tener en cuenta? Este, miren, es cuando un equilátero lo cortamos con la altura. Así, aquí está. Este era equilátero, pero le trazamos la altura y por eso quedan aquí 90, 60 grados y 30 grados. Ese es otro triángulo notable. El segundo, ¿ve? Y aquí vamos a tener que el hipotenusa es 2, que el cateto es 1 y que la altura siempre va a ser la raíz cuadrada de 3. ¿De dónde sacamos esos valores? Pues aquí analíticamente los presenta, de dónde los obtenemos a partir del teorema de Pitágoras. Bueno, aquí solo nos dice que los triángulos notables serán de mucha utilidad en el estudio de la trigonometría en bachillerato, precisamente porque ya tenemos la vista puesta en el próximo año. Pero sí es interesante que veamos cómo el teorema de Pitágoras ayuda a encontrar esos triángulos peculiares que después son muy trascendentales para la construcción de diferentes, no solo figuras geométricas, sino hasta figuras arquitectónicas o lugares arquitectónicos que tenemos en nuestra actualidad. Bueno, aquí nos dice cuál es la medida de la diagonal del cuadrado. Miren, aquí está. El lado mide 2, el otro lado también mide 2 porque es un cuadrado. ¿Y cuánto mide esta diagonal? La que va de A hasta C, ¿cuánto mide? Ustedes la pueden calcular, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Y ahí quedaría 8, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de 8 es la diagonal, que se puede expresar como 2 raíz cuadrada de 2. Y así sucesivamente pueden ustedes ir trabajando. Bueno, en el número 2, por el contrario, tenemos esta parte que es un triángulo equilátero. Por lo tanto, si la hipotenusa mide 4, este cateto de abajo mide 2. Y la pregunta es, ¿cuánto mide aquí esto? Les dejo la respuesta. Es 2 raíz cuadrada de 3. Ustedes la tendrán que calcular con el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces siempre les motivo, si pueden acercarse a clases presenciales con todas las medidas higiénicas, sería lo muy bueno para que estudiemos todos estos temas de manera presencial.
Pero si deciden seguir estudiando en línea, pues espero que este video les apoye un poco. Les doy las gracias y espero que me comuniquen cualquiera de sus dudas. Feliz día. Gracias.